Bienvenidos a Hazte Cargo del Cambio Climático en este especial de Constitución Ecológica. Esto lo preparamos en Flaxo. Soy Marcos Gibson y este episodio, el tema central es Derechos de la Naturaleza. Hoy tenemos el placer de contar con Pamela Po, que es politóloga y magíster en Sociología, es directora de Políticas Públicas e Incidencia de la Fundación Ecosur y, a su vez, contamos con Jorge Osandón, abogado, magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile y es editor de la revista de Derecho Ambiental y también exfuncionario de la Superintendencia de Medio Ambiente. Bienvenida Pamela, bienvenido Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Hoy vamos a adentrarnos en los derechos de la naturaleza en esta nueva constitución, en este proyecto de constitución, y lo que nos vamos a adentrar un poco en este artículo 4 y la naturaleza como derecho a que se respete y se protege su existencia, la regeneración, a la mantención y la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Es un tema muy sensible el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Ahora, Pamela, ¿por qué considera que es necesario incluir los derechos de la naturaleza en esta Constitución? Hoy en día estamos en una crisis climática y ecológica de bastantes proporciones. Hemos estado siendo testigos de distintos eventos climáticos, ¿cierto? Como por ejemplo en Europa, el tema de las olas de calor, lluvias torrenciales en otras partes. O sea, el cambio climático hoy en día es una realidad. Va a golpear fuerte y probablemente lamentablemente soy una pesimista en el sentido de que todas las señales van en la línea de que el Acuerdo de París no se va a cumplir. Por lo tanto, la gravedad que vamos a tener que enfrentar como país en relación a esta crisis climática y ecológica va a generar, ¿cierto?, que vamos a tener que prepararnos. La Constitución del 80 hoy en día no te sirve, literalmente, más allá de un tema ideológico, no te sirve para poder enfrentar la crisis climática que hoy en día estamos viviendo. Por lo tanto, requerimos de un marco regulatorio que sea de siglo XXI, y en ese sentido se requiere, ¿cierto?, abordar el tema de la naturaleza, el equilibrio que tenemos que tener con esta desde una lógica biocéntrica y no antropocéntrica, que es lo que se ha exacerbado, digamos, por la humanidad en general. O sea, no es solamente nuestro país, sino que es una lógica de desarrollo permanente, siento, en relación al utilitarismo de la naturaleza, y un desarrollo basado, ¿cierto?, en un crecimiento continuo, donde los límites, ¿cierto?, no se han respetado y a la vista está, ¿cierto?, que el cambio climático es una consecuencia de que no se respetó ningún límite. En ese sentido, los derechos de la naturaleza son una herramienta interesante, como otras que se van a ir complementando con la nueva Constitución, y nos permiten, ¿cierto?, tomar a la naturaleza como un ente que tiene derechos. Y aquí siempre digo y traigo a colación el tema de las empresas, así como las empresas tienen personalidad jurídica, porque la naturaleza no puede tener una forma de protección en la cual velemos por su capacidad, ¿cierto?, de entregar vida, y no desde una lógica de nuestra mirada, sino que por el valor intrínseco que esta misma tiene. Entonces creo que ahí es donde está el foco, y obviamente es una mirada muy latinoamericana, que me encanta, de hecho, por lo mismo, porque es una mirada latinoamericana donde en América Latina tenemos una cantidad de ecosistemas, biodiversidad muy rica. Por lo tanto, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a proteger, ¿cierto?, nuestros ecosistemas, que también nos permiten, ¿cierto?, y nos generan adaptación, que es uno de los problemas además que tenemos desde el sur global. Muchas gracias, Pamela. Ahora, Jorge, ¿cómo considera por qué es necesario incluir los derechos de la naturaleza en la Constitución? Sí, bueno, comparto gran parte de lo que, de lo que nos indica Pamela. En el fondo, hoy día estamos en una época bisagra. En el fondo, estamos en un cambio de época que no solamente es sociocultural, sino que también es climática, y eso es lo más terrible de todo, en el fondo. Y estamos en una época en donde o caímos al abismo
o sobrevivimos junto a nuestro planeta, en el fondo. Y eso es muy difícil de reconocer en la sociedad, en el fondo, cuando estamos en momentos en que son clave, en el fondo. Si tomamos la dirección de la izquierda o de la derecha, no en términos políticos, sino que en términos de decisiones, puede cambiar la perspectiva de las generaciones futuras y la sobrevivencia incluso a nivel planetario. Y en ese sentido yo creo que lo que indica Pamela como palabra clave es protección. Lo más difícil de todo, como para la sociedad humana, yo creo, es darse cuenta de por qué hay que proteger ciertos elementos naturales. Hoy día, a nivel interno, a nosotros nos parece, o a muchos les parece, inaudito o exótico, e incluso a nivel burlesco, por decirlo, de caricaturizarlo, que estemos hablando de derechos de la naturaleza. Pero la verdad es que la protección a personas o a cosas es algo que se ha dado en los últimos 200 o 300 años desde mi especialidad o mi profesión, que es del derecho, por ejemplo. Nadie hablaba hace 200 o 300 años del trabajo infantil. Era muy normal que los niños de 12 o 13 años trabajaban, ya sea en las pampas salitreras, en las minas de carbón de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero se llegó a una conclusión y a una reflexión, primero, desde la academia y desde el movimiento más liberal, de que era necesario proteger la infancia, digamos, a ese nivel. Luego, a través de también reflexión, pero también momentos de lucha, se llegaba a discutir de que había que rebajar la cantidad de horas que los trabajadores podían estar en las minas, en el fondo. De 14, 15, 16 horas se pasaba a 12, era todo un logro. Se pasó a 10, era todo un logro. Se pasó a 8 y ahora estamos discutiendo menos horas y más productividad, por ejemplo. Entonces, de a poco, como humanidad y como sociedades, más que como una sociedad, como sociedades, nos hemos ido dando cuenta de la necesidad de proteger ciertos elementos. Y ahí hoy día nosotros nos encontramos con una evolución, ¿no es cierto?, de esto de atribuir derechos a la naturaleza, naturaleza entendido como medio ambiente o como elementos naturales específicos. Podemos hablar de los diferentes marcos regulatorios, cómo se aproximan a este fenómeno de la naturaleza, pero yo creo que para dar cuenta de tu pregunta, sería la necesidad de proteger ante esta crisis climática, tanto protegernos a nosotros mismos, a las generaciones futuras y a los ecosistemas en general. En algún momento se habló de la supervivencia por el peligro que significaban las armas nucleares, por ejemplo. Hoy día las armas nucleares no son un tema, sino que nos hemos traspasado a temas más críticos en términos planetarios. Y yo creo que la necesidad de protección hoy día supera la mera protección de las ciudades, las personas, o los niños, los trabajadores, sino que ya estamos hablando de la humanidad del planeta entero. A ese nivel hemos llegado, un nivel lamentable, que hace necesario herramientas poderosas como esta, como llevar derechos de la naturaleza a la Constitución, porque no hemos encontrado otra forma más jurídicamente eficiente de poder llegar a proteger los ecosistemas de las naciones y a nivel planetario en general. Excelente. Ahora, lo que me preocupa y me encantaría ahondar es, sabemos que el Estado tiene un deber especial de custodia y tiene que asegurar estos derechos de la naturaleza, pero ¿por qué debemos velar por estos intereses y el interés de las generaciones presentes y futuras, Pamela? ¿O por qué el Estado debe asegurar estos derechos de la naturaleza? La verdad es que es un tema que ha estado presente hace más de 50 años. O sea, el norte global viene discutiendo estas temáticas hace mucho tiempo, incluso después de la Segunda Guerra Mundial hay una preocupación de que el sur global no se desarrolle del mismo modo que el norte global. Hay toda una disputa geopolítica, etcétera, de recursos, etcétera. Y
Y la preocupación, ¿cierto?, se establece a través de Estocolmo en el 76, cuando se empieza ya a definir, ¿cierto?, qué es lo que sería, entre comillas, un desarrollo sustentable. Después nace la Comisión Brundtland, en donde se habla ya de desarrollo sostenible y la preocupación por las próximas generaciones. Esto, entre comillas, implícitamente tiene el reconocimiento de que el desarrollo exacerbado que los países estaban llevando hasta esa altura, digamos, en esa época, entre los años 70 y 80, ¿cierto?, no iba a ser posible, digamos, para todo el mundo. O sea, solamente es un tema que está reservado para los países más desarrollados. Y en esa lógica se establece ese desarrollo sostenible con el fin de buscar un equilibrio, ¿cierto?, entre naturaleza, las actividades que realizamos, más la preocupación por las próximas generaciones, que son las que tienen el derecho de poder ver también lo que hemos visto las generaciones pasadas. Lamentablemente, esta situación, a pesar e incluso en la última declaración de Naciones Unidas, que se reconoce que el medio ambiente tiene que ser sano, equilibrado, etcétera, hace una semana menos, queda en un eufemismo cuando tú ves la realidad. Y la realidad que hoy en día tenemos es que cada año es peor. No mejora la situación a pesar de todas las declaraciones que tenemos, de todas las protecciones que existen, de todos los convenios, convenciones, COP, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí me da la impresión, y estoy escribiendo sobre esto, paso el aviso, con respecto al tema de que la diplomacia del cambio climático fracasó. Y yo creo que hay que reconocer que esto fracasó para en el fondo poder empezar a rearmar o reconfigurar los espacios donde estamos discutiendo, espacios multilaterales por una parte, pero también reconfigurar el rol del Estado. Y aquí me voy a referir en el sentido de que la reconfiguración del Estado es que si bien vamos a ir a los espacios multilaterales a buscar soluciones, no podemos depender solo de esa solución, y sino que los estados también se tienen que volcar hacia adentro buscando soluciones para obviamente sus ciudadanos y ciudadanas, en el sentido de que si no preparamos a la población para enfrentar esto o no tenemos herramientas para poder tenerlo, la situación va a ser caótica. Y yo aquí, algunos me han acusado hasta de colapsista, pero en el fondo creo que la realidad ya nos está topando. O sea, ya vivimos los incendios del 2017, que tienen que ver con el cambio climático, y fue caótico el país en esos días. Ya estamos viviendo una pandemia, tratando de salir de esta pandemia, ¿cierto? Y vemos que la zoonosis se produce, ¿cierto?, por la deforestación indiscriminada. Todo está relacionado y encadenado. Entonces, si no hay una protección desde el Estado en velar, ¿cierto?, por la naturaleza, velar por la población, la situación esta nos va a encontrar muy, digamos, no nos va a encontrar preparados. Y esa no preparación tiene graves consecuencias, y esa no preparación es donde también muere gente. Entonces, podemos ver el tema de las olas de calor, o sea, cómo las periodistas que entrevistaban al meteorólogo en Inglaterra se reían de por qué no vamos a disfrutar el calor, y tú ves que murió una cantidad de gente importante solo por ola de calor. Entonces, siento que la realidad con la cual nos estamos topando, y que pareciera que no se está tomando tan en serio, porque todas las medidas van en contra de lo que estamos realmente viendo, creo que ahí el tema intergeneracional es crucial. No puede ser que nuestra generación o las generaciones que estamos aquí exista ese egoísmo por no dejarles naturaleza o un mundo, digamos, mucho más acogedor de lo que estamos dejando hoy en día. O sea, a mí me da pena ver niños, niñas, ¿cierto?, que están movilizadas por el tema del cambio climático cuando deberían estar jugando. O sea, no tener ese nivel de ansiedad que genera esta situación, sino que estar viviendo su vida, digamos, de manera sana, equilibrada, disfrutando, digamos, de un medio ambiente. Y esa no es la situación que está ocurriendo. Estamos con generaciones de niños que están con niveles de ansiedad por esta situación que es demasiado brutal. Entonces, el Estado tiene que volver originalmente a esta lógica de proteger, ¿cierto?, de garantizar derechos, y eso está el medio ambiente. No solo puedes usufructuar de esto. Entonces, hay que ir hacia un desarrollo con equilibrio, sano, etcétera, pero se requiere también, digamos, de no solamente declararlo, sino que también hacerlo carne. Y eso es lo que hoy en día no está sucediendo.
Comparto 100%, Pamela, esa apreciación. De hecho, vamos teniendo un camino arduo, ya perdimos esa posibilidad de la mitigación y nos tenemos que ir ya a una adaptación. De hecho, Latinoamérica y Chile y los países del sur son particularmente vulnerables a todos los problemas que trae el cambio climático. Ahora, Jorge, esta constitución no es solo una constitución ecológica, es socioecológica, pues somos parte de la naturaleza. ¿Por qué considera que hay una obligación en el Estado en adoptar una administración ecológicamente responsable? Sí, esa aproximación de la propuesta de constitución es muy interesante y la verdad es que a mí me gusta un poco en las clases o en las charlas como esta, por ejemplo, otorgar un poco de perspectiva. Muchas veces nosotros estamos en el aquí y en el ahora, pero olvidamos un poco la evolución de las instituciones. Y en el fondo, cuando, como en este caso, se pregunta por qué el Estado debería garantizar o proteger o establecer alguna institucionalidad para llevar a cabo alguna reparación o algún equilibrio ecológico o velar por los derechos de la naturaleza derechamente, tenemos que remontarnos o hacernos una pregunta, no quiero decir filosófica, pero sí filosófico-histórica de que el Estado, al final y al cabo, es un espacio donde o sirve para vivir juntos en el fondo. Si bien en un principio el Estado tiene su origen a través de Estados-nación, ¿no es cierto?, totalitario, con un rey, posteriormente, eventualmente, con un parlamento y un cambio de gobierno un poco más democrático, y de alguna manera hasta llegar a una especie de Estado social de derecho, que son las últimas democracias, entre comillas, más avanzadas que uno podría identificar en esta evolución. La verdad es que el Estado tiene, cuando nos enseñan en las escuelas de derecho, ciertos elementos, ¿cierto? El elemento humano. El Estado no puede existir sin personas. También otro elemento es que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, es decir, que el Estado, nosotros en este contrato social le otorgamos el permiso para que nos pegue de alguna manera, ¿no? Para los que se portan mal, pero nadie más que ellos, que el Estado, puede en una sociedad organizada usar legítimamente la fuerza, ¿no es cierto? Está prohibida el uso de la fuerza por parte de todos los demás que no somos parte del Estado. Y está el último elemento, que es el territorio, en el fondo. Sin territorio no hay un Estado. Y en ese sentido, en este espacio, de alguna manera hemos dicho a través de la historia que este espacio para vivir juntos debe otorgar ciertas garantías, ¿no es cierto? Y así nosotros salimos en la noche con luz municipal, ¿no es cierto? Hay semáforos, hay calles pavimentadas, etcétera, etcétera, y llegamos a un punto en donde también nos dimos cuenta de que estábamos despedazando nuestro territorio y por lo tanto el Estado como lugar común tiene la fuerza, porque tiene el monopolio de la fuerza para hacer cumplir y también tiene los recursos. Nosotros por sí solos no podríamos restaurar un ecosistema, por ejemplo. Tampoco tendríamos la capacidad de llevar a cabo ciertas gestiones de planificación de política ambiental, bueno, pero el Estado sí lo tiene, y cada uno de nosotros en algún sentido somos o formamos parte de esta sociedad, y es así en esta perspectiva de Estado garante, ¿no es cierto?, en salud, en educación, que todo han sido lucha y periodos de evolución importantes, llegamos a la conclusión de que en este estado de crisis climática, el Estado tiene el deber de, primero, mantenernos vivos, en el fondo, que no nos contaminemos con privados o el mismo Estado que puede generar nubes tóxicas o ríos contaminados, que nosotros mismos que estamos vivos en el presente no seamos contaminados, pero también el deber de preservar para las generaciones futuras mínimos de subsistencia, pero también, como lo hacemos con los parques nacionales en Chile hace más de 100 años, 150 años, poder legar cierto patrimonio cultural y natural a los futuros habitantes de este país, en el fondo.
Yo creo que ese es el fundamento, más allá de lo legal, el fundamento moral que tiene el Estado y todos nosotros de exigirle al Estado de que tiene que haber una cierta capa de protección de los ecosistemas, porque no todo puede ser explotación. En el fondo hemos llegado a un convencimiento en donde el desarrollo por sí mismo no basta, sino que basta también o es necesario una cierta protección de los ecosistemas, como digo, para nosotros y para las generaciones que vienen. Excelente. Lo que quería adentrar, justo recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución específica que determina que todos los estados tienen la obligación de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluido este nuevo derecho, que es el derecho a un ambiente sano. Estos derechos ambientales como el agua, el ambiente sano y la participación, ahora también tenemos muy latente el tema de la participación, que siempre tuvo que estar vigente, pero ahora lo tenemos con mucha más fuerza. La distribución de poder, las tomas de decisiones. Pero hay un concepto que es muy innovador dentro de esta Constitución, más allá que en algunos países ya viene siendo aplicada, que es este concepto de bienes comunes naturales. ¿Qué nos puede contar al respecto, Pamela? A ver, yo creo que el derecho, bueno, y aquí Jorge yo creo que puede responder mejor que yo, pero el derecho es una evolución y es una construcción social también, además de lo jurídico. Entonces, creo que hay bienes, ¿cierto? Los bienes comunes vienen de una lógica de lo que compartimos todos y todas, ¿cierto? Y cómo en el fondo las distintas lógicas de propiedad se fueron, está la propiedad privada, ¿cierto? Está la propiedad, están los bienes nacionales de uso público, de dominio público, etcétera. Y está esta otra categoría de bienes comunes que hay algunos autores que la han ido fundamentando y que son estos bienes que son intransables en el fondo, que son de todos. Y se requiere de velar por esa protección, digamos, de estos bienes, dado que los compartimos. Estamos compartiéndolos permanentemente, o sea, el tema del agua, ¿cierto? Los bienes comunes, bueno, la nueva Constitución toma incluso hasta el aire, o sea, todo lo que significa, y es en el fondo ir generando una nueva doctrina, una nueva visión, con respecto a estos distintos bienes. Yo creo que ahí en el fondo es una visión que es necesaria como ir creando, ir alimentándola, ¿cierto? Generar jurisprudencia también, para así poder velar de mejor manera o sacarlos, digamos, no digo que totalmente, ojo con eso, pero en el fondo es irlos sacando de esta lógica también tan economicista. Pensar que hace unos años atrás yo dejé de hablar de recursos naturales, porque cuando tú hablas de recursos naturales tú tienes esa mención economicista implícita, ¿cierto?, de utilizar la naturaleza. Entonces empecé a hablar de bienes de la naturaleza, etcétera, porque obviamente el lenguaje construye realidades también y creo que acá hay que ir construyendo una nueva realidad. Para ir materializando, ¿cierto?, ese equilibrio, esa relación con la naturaleza, etcétera. Ahora, hay algo, bueno, salió el tema de una ex convencional que hablaba de que esta era una constitución muy ecocéntrica, etcétera. Yo insisto en que probablemente la realidad nos va a superar muchísimo en relación al mismo texto que ya tenemos. Yo creo que es muy rico el texto de la Constitución en materia ambiental y ecológica, pero probablemente la realidad nos va a superar, porque la problemática es bastante más grande, digamos, y con la Constitución solamente no se soluciona. Entonces, porque aquí también hay que tener otras voluntades que tienen que ir aparejadas de cómo consumimos, cómo en el fondo accedemos al bienestar material, que si bien todos tenemos que acceder, obviamente está muy desequilibrado también. Entonces, es en esa lógica que hay que empezar a construir nuevos conceptos, nuevas realidades que se ajusten al siglo XXI, y creo que los bienes comunes están en esa lógica. De hecho, me encanta el autor Hugo Matei, que cuando plantea, por ejemplo, que cuando se te expropia o cuando se vende o cuando se utiliza la naturaleza en algunos aspectos, se te está expropiando y las generaciones futuras no se dan ni cuenta de lo que está pasando. Entonces, esa pérdida, cuando perdemos bienes comunes, creo que como no lo tenemos tan consciente, no nos damos cuenta cuando esto se pierde finalmente y cada vez se va achicando, digamos, esa frontera. Entonces creo que es un concepto interesante
y creo que se complementa y se engranan muy bien con el resto del articulado que tiene que ver con medio ambiente, los principios, etcétera. De hecho, es uno de los capítulos que me encanta, no solamente porque estoy en los temas medioambientales, pero creo que se lograron muy bien finalmente cómo quedaron, y obviamente después vamos a tener que hacer la bajada a la legislación, que esa es otra tarea que también vamos a tener que estar presentes, súper vigilando que se haga carne el texto, digamos, de la Constitución con la ley en general. Jorge, los bienes comunes naturales, ¿cómo inciden en el tema desde el punto de vista del derecho en la Constitución? Sí, o bien, efectivamente la idea de los bienes comunes es una idea novedosa dentro de nuestra tradición constitucional. Y es una categoría, bueno, es una categoría nueva, que un poco es una reacción a todos los elementos que se comentaron anteriormente, pero es una categoría alternativa, pero que en su esencia proviene del derecho romano. Son una especie de bienes comunes que tienen naturaleza de no apropiables. En esa época, en términos técnicos, se decía que ciertos bienes no eran apropiables, pero hoy día ya son. Me acuerdo mucho con el comentario de hecho anteriormente que en la escuela del ramo se llamaba Ciencias Naturales y nos enseñaban los recursos naturales, lo enseñaban y nos decían la gran separación entre, habían recursos naturales que eran infinitos y habían otros recursos naturales que eran finitos. Y en lo infinito, bueno, está el aire, el agua, el mar, ¿no es cierto? Todos elementos que hoy día nos parecen que casi todos, digamos, están en crisis. Entonces, de alguna manera, recalcar la evolución de eso, pero en general los bienes comunes se refiere a estos bienes no apropiables, que con algunos nosotros ya estamos familiarizados, ¿no es cierto? Un bien común, un acuífero dentro de una cuenca, un bosque milenario de la Patagonia, el alta mar, ¿no es cierto?, donde hay especies que ni siquiera hemos tenido noticia por parte de la ciencia todavía y se descubren todos los días, pero hay también bienes comunes que ya hemos normalizado como no comunes, como las semillas, por ejemplo. Es muy dramático el hecho de que hoy día muchos agricultores, por la tecnificación de la agricultura, tengan que comprar semillas época con época, porque las semillas ya son infértiles. Es una locura, ¿no? Y eso hace que nos cueste reflexionar sobre la idea de los bienes comunes en la Constitución, pero también me gustaría recalcar que, si bien es un aporte, también es necesario identificar o ir identificando formas de concretizar estos bienes comunes, ¿no es cierto? Y ahí la gran lucha o la gran pelea es, bueno, ponernos de acuerdo en cómo vamos a gestionar esos bienes comunes, porque, bueno, derechamente igual necesitamos utilizar la semilla, utilizar el alta mar, eventualmente para nuestras necesidades básicas, ¿no es cierto? Y ahí la idea de la gestión participativa, por ejemplo, viene como una forma de concretizar esta idea de bienes comunes, que es un poco también la reacción a la forma en que hemos desarrollado la gestión de esos bienes hoy día, ¿no es cierto?, a través prácticamente de sistemas de derechos de propiedad o a través de sistemas de concesiones, ¿no es cierto? Y bueno, dar un giro tanto conceptual a nivel de constitución, ¿no es cierto?, de pasar de bienes privados o bienes públicos, esta idea de bienes comunes, pero también concretizar eso a través de cambiar sistemas de concesión o de derechos, de licencias, de autorizaciones a gestiones participativas, por ejemplo, va a ser un desafío que vamos a tener como sociedad, pero de algún modo la capacidad de aprender de las sociedades y la resiliencia de las sociedades en esta crisis climática nos va a enfrentar a este desafío de determinar concretamente cómo vamos a gestionar esos bienes para que no se agoten, pero también para poder aprovecharlo racionalmente.
Excelente. Ahora, Pamela, ¿por qué, para cerrar, por qué es importante asegurarnos frente a esta falta de adaptación a los nuevos tiempos? ¿Por qué es importante transformar y evolucionar en estas categorías jurídicas, como por ejemplo va a tener esta base en la Constitución en los derechos de la naturaleza? O sea, parte de todo esto tiene que ver con que la población pueda acceder a grados de seguridad, digamos, ante la crisis climática y ecológica. O sea, yo lo veo ya desde ese lugar. O sea, sin herramientas, si el Estado no tiene herramientas para generar políticas públicas que vayan en esa lógica, va a ser muy complicado después, o sea, vamos a tener que rondar en políticas públicas curativas y no preventivas, y entre comillas, preventivas porque ya estamos tarde, digamos. Entonces, creo que con la nueva constitución hay normas que permiten generar, y esto que no se asusten los oyentes, digamos, pero creo que hay que generar ciertas autonomías en la ciudadanía, como por ejemplo generar soberanía alimentaria, preparar a la ciudadanía, no sé, aquí el Estado debiera estar haciendo políticas de huertos urbanos potentes, o sea, no solamente el huerto urbano desde una lógica tan eh, como que es entretenido solamente, o sea, que hay que tener una visión de seguridad de futuro. Entonces, el tema de la energía, ponte tú, el tema de que los ciudadanos, ciudadanas puedan ser eh, generadores de energía, tener cooperativas de energía. Aquí hay política pública que falta y que choca con la Constitución del 80, que muchas de las cosas se han tratado de legislar, digamos, en el Congreso Nacional y tú al tiro empiezas a chocar con la Constitución del 80 porque es inconstitucional, porque no se puede, etcétera. Entonces, la Constitución, el nuevo marco que te da, es para poder también entregar esas autonomías. Yo creo que el Estado debe dejar de ser tan paternalista en algunos aspectos y solamente recurrir al tema de traspasos de subsidios, de aquí hay que generar que la ciudadanía también sea parte de la acción climática. Y la acción climática tiene que ver con y está en el Acuerdo de París en el artículo 12, o sea, tiene que ver con la formación, la sensibilización, con la capacitación. Aquí tenemos que ser todos parte de este tema y si no tenemos digamos, el marco legal, digamos, el nuevo pacto social que genere aquello, es muy complejo realizarlo en el marco actual porque estás permanentemente tratando de sacarte esa camisa de fuerza. Entonces, en vista de esta crisis, yo ahí creo que es importante que la ciudadanía que aquí el Estado no va a poder suplirlo todo, por lo tanto tenemos que generar acción climática desde las bases, que es la propia ciudadanía. Y eso te puede permitir afrontar esta situación de manera mucho más preparada, mucho más consciente, bajando los niveles de consumo. O sea, la gente quiere, de verdad, yo he hecho más de 200 charlas y la gente está ávida de aprender estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la información pareciera que no baja. Entonces, creo que la nueva constitución puede generar además el cambio cultural en las generaciones más jóvenes y con esto cierro, creo que además esta disputa, digamos, que vamos a tener en el plebiscito, tanto por el apruebo, el rechazo, etcétera, creo que más allá de un tema ideológico, creo que es generacional. Y yo creo que los jóvenes, me da la impresión de que son ellos y ellas las que van a darnos la sorpresa, probablemente porque son los que están, digamos, más afectados en materia de derechos socioambientales. Así que espero que sea así y que sea esa el foco que podamos tener más allá de lo ideológico, sino que tiene que ver con un tema de protección y gestión, digamos, de nuestro propio futuro de aquí a unos 10, 20 años más, digamos. Gracias, Pamela. Totalmente de acuerdo. Los jóvenes están totalmente adaptados a los nuevos tiempos, no tienen ningún problema en transformarse, en evolucionar, porque tienen una sensibilidad un poco más elevada, creo que les permite evolucionar hacia esas categorías jurídicas que hacen posible la vida en la sociedad y adaptarnos al nuevo escenario de la crisis climática global, que ya se va haciendo cada vez más severo. Ahora, Jorge, ¿por qué debemos evolucionar y por qué, como decía Pamela, debemos evolucionar en estas categorías jurídicas que hacen posible la vida en esta sociedad que es tan complicada ahora frente a la adaptación al cambio climático? Sí, es bien interesante el caso de Chile, porque en los 80, con la Constitución del 80,
fuimos pioneros, porque fue una de las primeras constituciones latinoamericanas, incluso a nivel mundial, que consagró el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y ahí se arriesgaron, obviamente, entre cuatro paredes, no vamos a entrar en eso, pero fue una constitución ecológica en ese sentido, porque se consagró la garantía. Y eso es muy interesante porque la historia constitucional en las actas que existen se discutió y habían elementos conservadores que te decían esto es una locura, ¿cómo? Va a haber derecho a un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué es medio ambiente y qué es contaminación? Y bueno, finalmente ganó la postura de incorporar esa garantía. Nadie sabía ni conocía muy bien cómo aplicarla. Y bueno, hemos estado 30 años con esa garantía. Y hoy día tenemos una propuesta de constitución que quiere seguir evolucionando. Por lo tanto, el miedo a la evolución yo lo perdería, en el sentido de que ya hemos sido pioneros en nuestros contextos respecto al medio ambiente. Y en ese sentido, en el mundo, digamos, existen dos formas de abordar los derechos de la naturaleza. Uno, como el que nos estamos aproximando con esta propuesta de constitución, que es evolucionar hacia una norma que garantice a nivel constitucional los derechos de la naturaleza. Y la otra vertiente, bueno, y ahí encontramos obviamente Ecuador, Bolivia, eventualmente Chile, y el otro modelo ha sido reconocer derechos de la naturaleza, pero a nivel no genérico, como naturaleza, como concepto genérico, sino más bien partir muy lentamente con elementos, ¿no es cierto? Ya sea a través de la asignación de personalidad jurídica a ríos, como Nueva Zelanda, en la India con bemol, porque después la decisión fue cambiada o revocada por la Corte Suprema, pero es un caso de estudio. La Amazonía en Colombia, a través de la jurisprudencia, en Perú también hay pendiente un caso así, y en el fondo es atribución a ciertas áreas, ¿no es cierto? O a ciertas especies, en la India, a los delfines, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, estos dos modelos, de alguna manera, se han evolucionado, y bueno, Europa también tiene una evolución de conceptos básicamente con ciertos elementos, pero sobre todo con los animales y atribución de como especies sintientes, ¿no es cierto? Muchos países tienen reconocimiento a nivel legal de separar una mera cosa, como una mesa, de un animal, ¿no es cierto? Esa evolución se ha hecho respecto de los animales. Y nosotros, yo creo que ha costado a nivel comunicacional expresar la necesidad de transitar hacia derechos de la naturaleza, pero yo creo que la orgánica que entrega la Constitución con esta defensoría de la naturaleza, la acción de tutela y otros mecanismos van a permitir evolucionar, y ahí, bueno, es un desafío también para la academia, para canales de comunicación, la misma Flaxo como entidad educativa, desarrollar los conceptos en el fondo. Nada de esto está, no nos vamos a encontrar con un manual de derechos de la naturaleza en la calle. Esto se construye en discusiones como esta y en espacios de discusión democrática, tanto con la comunidad y también en diálogo con la ciencia. Yo creo que ese diálogo con la ciencia es fundamental para ir avanzando en los conceptos y en la evolución eventual de los textos jurídicos que nos vamos a otorgar como sociedad. Muchas gracias, Jorge Osandón. Muchas gracias, Pamela Po. Muy rica la charla. Espero que que saquen algunos conceptos muy valiosos de lo que muy gratificante lo que nos contaron. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de Hazte Cargo de Cambio Climático, especial Constitución Ecológica, por nuestros canales de YouTube y Spotify. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Pamela, y nos vemos la próxima. Gracias. Muchas gracias igual. Chao, chao. Gracias.